estamos tratando de descomprimir nomás también un poco el ambiente, aprovechando el fútbol que hay a estas horas, la gente un poco más relajada, Sí. pero hace 24 horas tuvimos una tragedia que nos recordó de alguna forma, no tanto ese impacto, pero por ahí cerca inclusive nos contaron que pudo haber estado a lo de Cuau Bolaños, lastimosamente dejó fallecido. Hay muchas cosas que la gente se está preguntando y que nosotros nos estamos preguntando. Vos estás siguiendo esto desde ayer. ¿Qué nos podés contar de nuevo acerca de lo que ocurrió en la fábrica de embutidos Ochi? Sí, Osvaldo. Lo último tiene que ver con la actualización del estado de los afectados, de los heridos principalmente. Con el doctor Carlos Morínigo, gerente de salud de IPS, hablamos y nos decía, las últimas cifras dan cuenta de 9 personas, 9 trabajadores de esta firma que siguen en estado crítico, en unidad de terapia intensiva, intubadas todavía estas personas. Entonces, obviamente, sus cuadros revisten de mucha gravedad. También estamos hablando de 3 en observación y en estado delicado. Una de estas personas en observación es una bombero que se llegó en las últimas horas nada más hasta IPS Ingavi porque empezó a tener dificultades para respirar. Ella había intervenido obviamente en este siniestro ahí en el local de Ochi en San Lorenzo, entonces rápidamente quedó en observación para atender a que su cuadro no empeore. Y lo positivo en este sentido de esta más de treintena de personas que se llegaron con afecciones después de este siniestro, hablamos que 17 ya están en proceso de alta. Inclusive nosotros cuando estuvimos esta tarde allí en Ingavi, ellos ya estaban saliendo de a poco, iban abandonando el centro asistencial. Es decir, que los que siguen en estado delicado, grave, son 9 en terapia intensiva y 3 en observación. Una de estas personas, por ejemplo, tiene 80% del cuerpo quemado. Otra tiene quemadura por dentro, a la que los médicos, aparentemente, según lo que decía la hermana, le habían dado 48 horas de vida. Así que estamos hablando de Fernando Amarilla. Justamente conversamos nosotros con la hermana y ella hablaba de que hasta el momento ningún representante de la firma se acercó a ella o a sus familiares para conversar acerca del estado de su hermano o eventualmente ponerse a disposición. Nosotros conversamos hoy también con uno de los representantes de Ochi que se llegó hasta allá y él decía por el contrario que había hablado con todos los familiares, que estaban atentos ahí a cualquier tipo de necesidad, que ellos son una familia y que esto les afectaba bastante también a los propietarios, por lo que estaban atentos a lo que iba a ocurrir. También lamentaban la muerte que se dio obviamente de uno de sus compañeros también. En lo que tiene que ver justamente con la investigación y las pericias, a él le consultamos. Estamos hablando de Johannes von der Lau, que es uno de los que se acercó hasta ahí. Él decía que no quería opinar porque el peritaje está en marcha. Recordemos que intervino obviamente la Fiscalía, intervino el Ministerio del Ambiente, intervinieron inclusive la Municipalidad de San Lorenzo, estaba también con algunos representantes ahí. Él decía que quieren aguardar el peritaje, pero se dio un entredicho entre los representantes de esta firma. Luego que se produjo el siniestro, un primer comunicado donde ellos daban a entender que prácticamente los responsables eran los de una empresa que les proveyó estos tanques de amoníaco. Prácticamente decían que ellos lo que tenían la intención era de iniciar una fabricadora de hielo, que para eso iban a utilizar el amoníaco y que al momento de manipular los mismos es que se produjo esta explosión. Sin embargo, hoy el propietario de esta proveedora de apellido Sosa salió a desmentir esto y dijo que ya en julio del año pasado ellos habían entregado estos 2 tanques y que nunca más lo manipularon y que ya estaban bajo resguardo y responsabilidad de la gente de Ochi. Así que le consultamos esto al representante de esta firma y él prefirió no opinar al respecto. Recordemos también, y es bastante importante esto, ellos están teniendo ya asesoría comunicacional, Osvaldo e Iván. A partir de ese primer comunicado, que no fue muy favorable acerca de lo que ellos quisieron comunicar a la opinión pública, ahora están recibiendo ya asesoría comunicacional. Entonces, como que hay que decir que se están cuidando más también en las informaciones que están virtiendo acerca de lo que sucedió y de lo que se viene en materia investigativa. Mientras tanto, nos decía también él que, por ejemplo, lo que decidió el Ministerio del Trabajo, que está clausurada esta planta en cuanto a sus actividades por ahora. Eso tiene que ver con la intervención también del Ministerio del Trabajo y lo que se abrió ahí para determinar también en cuanto a las condiciones laborales,
como habitualmente están los obreros en este lugar. Todo esto surge también a raíz del siniestro. Es decir, que en lo que tiene que ver con la investigación, el Ministerio Público, Criminalística de la Policía Nacional, Ministerio del Ambiente y demás están todavía tratando de determinar por qué se produjo esto. Hay muchas conjeturas. El calor no era el lugar adecuado para manipular, inclusive también se especulaba con algún tipo de golpe o caída de estos tanques de amoníaco que hayan producido eventualmente esta explosión. Así que por el momento es esa la situación. Los representantes de la firma están ahí en Ingavi, los familiares de los pacientes obviamente también completamente agolpados ahí, esperando algún tipo de novedad, y el reporte médico también eventualmente que se pueda dar nuevamente en las últimas horas. Mientras tanto hablamos de eso: 9 pacientes que siguen graves y 3 en observación ahí en Ingavi, y también algunos que están en el Hospital Central de IPS, señores. De hecho, hay como 5 frentes en este caso, en este lastimoso suceso que ocurrió, Marcelo, porque lo más importante está en el estado de salud de las víctimas. Una de ellas falleció ya, eso está confirmado. Lo otro tiene que ver con la responsabilidad en lo ocurrido, por qué sucedió. Después iríamos al tema laboral, el tratamiento que están recibiendo los trabajadores en ese sitio. Los dos últimos relacionados a lo ambiental dentro de la firma y también en el entorno, en la población, que finalmente ayer terminó siendo afectada por todo esto que ocurrió, Marcelo. Totalmente. Recordemos que en un primer momento inclusive el Ministerio del Ambiente emitió un comunicado de que tenía que evacuarse a 5 cuadras a la redonda prácticamente de esta planta, de esta firma procesadora de embutidos. Esto luego con el transcurrir de las horas se desmintió porque no se reportó hasta el momento ningún vecino afectado, por lo menos. Inclusive nos señalaban algunos familiares ahí de que según los datos que manejan ahí, al momento en el que se produjo este siniestro, primeramente les costó salir de ahí. Había una puerta que estaba cerrada, que ellos tuvieron que forzarla prácticamente para salir. Una vez que salieron, corrieron despavoridos varios de ellos. Los vecinos los auxiliaron inclusive. Varios de los funcionarios, de los trabajadores, ingresaron a viviendas ahí contiguas en ese estado de desesperación que estaban obviamente por lo que habían inhalado, y ahí recibieron una primera asistencia inclusive de algunos vecinos. Eso nos decían. También recomendó en un primer momento la Municipalidad de San Lorenzo, por ejemplo, que la gente no se acerque ni siquiera a la ciclovía. Pero esto finalmente no ocurrió, porque nos explicaban también los expertos Osvaldo e Iván que este es un componente espeso que rápidamente cae. Una vez que entra en contacto con el ambiente, cae ahí mismo en ese lugar. Entonces los afectados son los que están más cerca de este desprendimiento o de esta fuga. Esto por la densidad que tiene el amoníaco no se expande a metros, a cuadras más allá. Inclusive entonces finalmente no fue necesario que se concrete esta evacuación, pero de igual manera recordemos que fue clausurada la zona. Y en lo que tiene que ver obviamente con las funciones, el ámbito en el que se desempeña habitualmente esta firma, por el momento tiene las actividades canceladas, por lo menos en esta planta de San Lorenzo. Marcelo Rodas, muchas gracias, volvemos contigo en cualquier momento. Perfecto, señor. Y vos sabés que la investigación penal está a cargo de 2 fiscales, en realidad un equipo, ¿no? Pero el fiscal penal Gerardo Mosqueira, que está llevando a cabo, indagando las responsabilidades, está acercándose a las víctimas ya para ver qué fue lo que ocurrió. De la Unidad Penal de San Lorenzo. Y la fiscal del Medio Ambiente, Lorena Ledesma, es la que está viendo los temas relacionados a las cuestiones propias de su jurisdicción. ¿Qué es lo que más o menos están concluyendo? Porque está resultando complejo todo esto realmente, como para sacar una conclusión. Es que efectivamente hubo un problema en la manipulación. Eso se ve ya a primera vista por la forma que quedó el balón, el lugar donde ocurrió también ese hecho, y sobre todo el sitio, que era muy comprimido, es un lugar, un espacio pequeño, dice que ocurrió todo eso. Y lastimosamente le afectó a la gente que estaba saliendo del sanitario después de asearse, porque ya se estaba retirando del lugar. Y lo otro tiene que ver con que aparentemente hay residuos que estaban tirando al arroyo. Hay un arroyo allí, ahí atrás, creo que ahí atrás, ahí atrás, sí. Y encontraron residuos, y bueno, todo eso es objeto de indagación por parte de la Fiscalía.